Bienvenidos a su clase de diseño de proyectos de investigación número 2. Esta vez vamos a empezar a estudiar la unidad número 4, que se titula el informe de investigación. Hablaremos sobre el tema número 1, que habla sobre la redacción del problema, el marco teórico y la metodología, ¿no? Estamos en ese proceso en el cual se elabora ya el informe de investigación, es decir, cómo voy a ejecutar el proceso de generar ya el documento final de mi trabajo de investigación. El objetivo es redactar el marco teórico, el marco referencial y la metodología. Bien, los subtemas que abordamos es la redacción del marco teórico, la redacción del marco referencial y la redacción de la metodología. Como es costumbre, exploraremos primero un video que nos permite a nosotros como contextualizar los diversos elementos que podemos investigar desde la perspectiva del trabajo social, y además nos permite tener ejemplos de diferentes investigaciones que podemos nosotros aplicar en nuestro campo profesional, ¿no? Esta vez tenemos a Sergio Torrelío con la charla o la exposición Micromachismo, de lo invisible a lo evidente, ¿no? Vamos a mirarlo y luego lo comentamos. La verdad es que estoy muy honrado de estar frente a ustedes, pero debo serles honesto. Francamente, esto es intimidante. Intimidante porque, a pesar de ser hombre, que nosotros somos gente segura, nosotros somos dueños de la palabra, me siento como probablemente muchas mujeres se sienten en su vida cotidiana. Aterrado. Aterrado tratando de tener un mínimo de consideración. Sí. Hoy he venido un poco a provocarlos, a provocarlas y a hablar de micromachismo como una forma de violencia, pero no una forma de violencia física. Es algo que vemos todos los días, muchas veces al día, pero pasa inadvertida, es casi invisible. Pero creo que necesito contarles un poco hacia atrás. Yo vengo de una familia donde era totalmente matriarcal. Mi abuela era la que dirigía el rumbo de la familia. Ella y sus hijas, que eran guerreras permanentes, mi madre entre ellas, eran las que definían el futuro de todos. En ese contexto era imposible pensar en machismo. En realidad, y la verdad es que todas y todos éramos feministas por defecto. Recuerdo cuando era chico que el que nos preparaba el desayuno para ir al colegio era mi padre. El que iba al mercado era él, y eso era algo normal, no era algo especial. Pues llegamos a mi casa, y en mi casa seguimos la herencia y seguimos la tradición. Y tengo tres mujeres luchadoras y valientes: mi hija Luciana, la menor Fernanda y mi esposa Magela, que probablemente es la más feminista de la casa. Y bueno, las cosas siguen igual. Con mi hijo Rodrigo vamos al mercado, cocinamos, y no solo el cocinero chef así de fin de semana que hace la comida y deja todo tirado, sino que lavamos las ollas, los platos, etcétera, etcétera. En ese contexto se imaginarán que para mí y en el mundo en que vivimos decíamos, somos gente normal. Pero hace unos meses me pasó algo bastante extraño, y que es el origen de esta charla. Mi hija, que estudia en Europa, vino de vacaciones y nos comenta que su novio iba a venir y que se iba a quedar en casa. Yo fui tan incauto en mi onda de estructurar y ordenar como un buen anfitrión que pregunté, ¿y dónde va a dormir? Y tuve una respuesta contundente. Mi hija menor y mi esposa me dijeron, con la luz, obvio. Y yo me sentí como un niño regañado y contesté, obvio, muy despacito. Y después me quedé pensando y decía, ¿qué hubiese pasado si esto era al revés? Si llegaba mi hijo con la novia, yo seguramente ni siquiera me hubiera puesto a pensar dónde dormiría la novia, porque era obvio que tenía que dormir con él. Y ahí hice como un pequeño clic y dije, no, algo anda mal acá. Y le empecé a dar vueltas. Y bueno, gracias a Dios tenemos internet.
entré al internet y me encontré con la palabra micromachismo y dije, no, esto es imposible, porque yo soy un tipo normal, yo no soy machista, entonces no va. Bueno, en esa búsqueda me encontré con la definición de un señor que se llama Luis Bonino, que en realidad es el que acuña la palabra a principios de los 90. Nunca la había escuchado. Y según yo soy un tipo que más o menos lee, pero jamás había escuchado la definición. Y me voy a tomar la licencia de leer esto porque me pareció bastante interesante. Dice, este término designa a las sutiles e imperceptibles maniobras y estrategias de ejercicio de poder, de dominio masculino en lo cotidiano, que atentan en diversos grados contra la autonomía femenina, hábiles artes, trucos, tretas y manipulaciones con la que los varones intentan imponer a las mujeres sus propias razones, deseos e intereses en la vida cotidiana. Y esto además es consciente e inconsciente. Wow. Siguiente página que me tira el internet y veo una tienda de ropa muy conocida con ropa para bebé. Hermosas, chiquititas, cosas bellísimas. Para los que han tenido hijos son maravillosas. Y encuentro una camiseta celeste que dice inteligente como papá. Ah, qué tierno. Y al lado estaba la rosadita que decía linda como mamá. Y digo, ¿no podía ser al revés? ¿Podría ser lindo como papá y inteligente como mamá? No. Bueno, se vendieron millones de esas camisetas. Y ahí empecé a pensar en los ejemplos cotidianos y un poco a cuestionarme si realmente esto es así. Y primero se me vino a la cabeza el típico ejemplo de la mamá de uno de mis mejores amigos que decía, no, yo le plancho las camisas porque el nene no sabe plancharlas. Ok, nunca aprendió y nunca aprenderá. O una cosa que me pasó en una oficina donde una chica le decía a un compañero de trabajo que no entre donde el jefe porque estaba en actitud de minita. Me imagino, será quisquilloso, sensible, ¿qué habrá pasado? No tengo idea. Y de ahí empecé a buscar temas ya netamente laborales. Entonces, vemos un típico directorio corporativo donde la presencia femenina siempre es reducida. Y cuando una mujer toma la palabra, cualquiera de los hombres que están ahí, sea más o menos cromañón, la va a interrumpir. Y no va a importar lo que esté diciendo y no importa si lo dice bien o lo dice mal. Pero no solo la corta, sino que en muchos casos ha pasado que, oye, tú tienes buena letra, ¿no? ¿Por qué no tomas los apuntes? Yo creo que es lo más denigrante que hay en una reunión. Bueno, pero pasa. Y así me vinieron a la mente un montón de ejemplos y cosas que he vivido. Una empresa donde la mayoría de las mujeres, de los colaboradores, de las empleadas son mujeres, decían, es mejor tener jefe hombre porque así hay como equilibrio. Wow. Y de ahí pensaba en los roles. Y hay roles que automáticamente los definimos para los hombres o para las mujeres. ¿Alguna vez han visto un recepcionista? ¿O ustedes contratarían un niñero? Bueno, los roles parece que están preestablecidos, ¿no es cierto? El cuidado es de las mujeres, etcétera, etcétera. Y ahí hay que empezar a darle una vuelta. Si uno se pone a pensar en estos ejemplos, seguramente la lista será interminable y ustedes van a ir pensando en todas las cosas que les pasan diariamente. Les voy a decir algo, y creo que se ha notado. Los hombres tenemos miedo. Nos encanta el statu quo. Y para mantener ese statu quo, una de las grandes herramientas que he encontrado es el micromachismo. Sí es una forma de violencia. En algún momento la denominaron violencia suave, ¿ok? Pero es violencia al fin. Y lo crítico de este tipo de violencia es que es socialmente aceptada, ¿ok? Y que la vivimos todos los días. Yo les propongo que cuando nos topemos con este tipo de actitudes, pongámoslas en evidencia. Hagamos el ejercicio nosotros, sin hacerlo público en principio. Se van a sorprender. Yo estoy haciendo este ejercicio y realmente me ha llamado la atención la cantidad de veces que me pasa en un día en distintos círculos sociales, en distintas actividades, y es permanente.
Y el problema más profundo aún es que esto pega acá. A las mujeres les pega en la psiquis. Yo creo realmente que los cambios se hacen con pequeñas cosas, con actitudes, con mostrar, con dar el ejemplo. Yo creo que la equidad es un tema de reciprocidad. Y creo que juntos deberíamos tratar de cambiar esto, poco a poco, dando el ejemplo. Y lo digo así porque creo que nos lo debemos, creo que en realidad nos lo merecemos. Gracias. Perfecto, ha sido la charla de Sergio, muy interesante, y en realidad, como siempre se los he comentado, las cosas que nosotros no las damos a notar, asumimos que es algo natural, algo normal, se hace invisible. Todo lo que nosotros no hacemos notar es invisible. Entonces, desde la perspectiva del trabajo social, desde la perspectiva de la inclusión social, desde la perspectiva de la equidad de género, nosotros debemos fijarnos en aquellos comportamientos que vulneran la equidad, que vulneran aquella equidad. Como decía, es muy difícil que alguien contrate un niñero, contratan a una niñera, o un recepcionista, contratan a un recepcionista. Entonces tenemos que comenzar a visibilizar ese tipo de comportamientos que están en realidad perjudicando la inclusión y el derecho de todos y de todas, ¿no? Bueno, tenemos mucho por hacer, pero nunca es tarde para empezar y para seguir adelante, ¿no? Muy bien, vamos a hablar ahora de la redacción del marco teórico, ¿no? ¿Qué es esto del marco teórico? Es un conjunto de elementos teóricos, como su nombre lo indica, que respaldan mi trabajo de investigación. Es decir, que este marco teórico a mí me va a solventar, o sea, supongamos que yo esté haciendo una investigación sobre el micromachismo, es decir, que en el marco teórico tengo que definir el machismo, tengo que definir el micromachismo, diferentes tipos de machismo, diferentes tipos de micromachismo, todo ese proceso de definiciones teóricas asociadas a los micromachismos tengo que incluirlas en el marco teórico. ¿Para qué me sirve? Para que cuando cualquier persona esté leyendo mi trabajo de investigación va a contextualizarse en el entorno de la temática que voy a abordar en mi propuesta metodológica o la temática que yo he abordado en el trabajo de investigación. Entonces, esta construcción del marco teórico debe convertirse en una base para que cualquier persona que la lea ya esté contextualizada, ya conozca el tema del que vamos a hablar y entonces pueda interpretar de una mejor manera los resultados a los que llegamos, ¿no? También tenemos el marco referencial, que en realidad el marco referencial habla sobre referencias bibliográficas, es decir, dónde han ocurrido o qué autores han ejecutado proyectos de investigación o proyectos experimentales con la temática que yo estoy desarrollando ahora, ¿no? Si yo estoy trabajando con micromachismo y quiero hablar, por ejemplo, de ese tema, el micromachismo que existe, supongamos que diga en el Ministerio de Educación, quiero investigar el micromachismo que existe en un hospital o en un centro de salud. Entonces, obviamente yo tengo que buscar referentes de proyectos que se han ejecutado en ese entorno, así sea en otra comunidad. Puedo encontrar o incorporar un trabajo de investigación que se haya ejecutado en Argentina o en Colombia o en España. Entonces la idea es que este antecedente referencial sirva de referencia tanto para la definición de la problemática, tanto para la selección de la metodología y también para mirar a qué resultados llegaron y cómo ellos abordaron esos resultados y trataron esas variables. Entonces este marco referencial es muy útil porque también me permite contextualizar. Siempre hablamos de contextualizar, ¿no? Entonces, el marco teórico, las definiciones, el marco referencial, unos proyectos, otros proyectos similares que han sido abordados y revisados en torno a lo que es el área de estudio que estoy trabajando, ¿no? Luego tenemos los antecedentes de la investigación, que pueden ser antecedentes teóricos o antecedentes de campo. Esto también se parece mucho a lo que son el marco teórico, pero a mí me permite conocer todo lo que ha sido publicado y ha sido abordado por diferentes autores en diferentes comunidades, con la finalidad de que pueda contextualizar y pueda conocer claramente cómo se han ejecutado esos procesos de investigación y en realidad cómo han sido manejadas las variables.
Y la metodología en sí, si hablamos de la metodología, recuerden que la metodología es la forma de ejecutar el proceso de investigación, es decir, cómo yo realizo, cuáles son los pasos, ¿sí? Entonces, la metodología es un diseño sistemático. ¿Por qué sistemático? Porque se basa en un proceso, en diferentes procesos que van de la mano, ¿no? Debo seleccionar cuáles son las herramientas, cuáles son las técnicas y cuáles son las actividades que voy a realizar para poder ejecutar todo el proceso de investigación. Y dependiendo de las herramientas, de las técnicas y las actividades, mi metodología va a enmarcarse en una metodología o en una línea metodológica ya definida. Por ejemplo, puedo decir que mi metodología es cuantitativa, de campo y experimental, o cualitativa, de campo y no experimental. También puedo hablar de una metodología longitudinal o una metodología transversal. Dependiendo de cuáles son los matices que yo le pueda dar a la metodología, yo puedo enmarcarlas dentro de esas metodologías ya definidas, ¿no? Pero en sí, la metodología propia del proyecto de investigación es la forma como yo ejecuto ese proyecto de investigación y cómo yo voy a desarrollar el proceso de recolección de datos y el análisis de los mismos. Hemos llegado a la parte final. Estos videos son un poco más cortos. Espero que sigamos trabajando en el proceso de construcción del instrumento, que vamos a mirarlo durante esta semana, y les dejo esta versión completa de la utilidad de lo inútil en nuestra vida, ¿no? Esta es una entrevista que hace el profesor Lucio Ordine, que es muy interesante, dura aproximadamente 50 minutos. Los invito a mirarla cuando puedan, ¿no? Y acuérdense que lo que la gente piensa, que el éxito depende de la suerte, pero eso no es cierto. El éxito es una actitud positiva, siempre de la parte positiva, siempre debemos pensar en positivo. Más el trabajo que nosotros ejecutemos, todo esto sobre mucho tiempo invertido y eso elevado al cubo. O sea, el éxito es depende muchísimo de nuestro esfuerzo y obviamente de nuestra actitud. Debemos dejar ya de pensar en negativo, en que yo no puedo, qué dirán las personas, qué pensarán los demás. No. Vamos a ir a paso firme avanzando hacia un proceso de mejora continua, ¿no? Bien, entonces hemos llegado a la parte final del proceso. Hemos hablado sobre el marco teórico, el marco referencial y la metodología. No es necesario ahondar tanto en estos conceptos porque en realidad tiene que ver mucho con la parte práctica, es decir, cómo lo redacto. Debemos acordarnos que para redactar cada uno de estos elementos debemos utilizar frases cortas, concretas y evitar generar párrafos de relleno. Asimismo, nosotros debemos leer muy bien lo que hemos redactado, leer y releer los párrafos que vamos escribiendo para garantizar que tengan una buena sintaxis, que manejen unos buenos signos de puntuación. Esa es la idea inicial o la idea principal. Seguimos trabajando con esta propuesta de autoaprendizaje, que es la generación de las preguntas de nuestro trabajo de investigación, y estas preguntas son las que deben relacionarse con nuestros objetivos. Y bueno, seguimos así. No se olviden de llenar la matriz con la que estamos trabajando para poder realizar esa retroalimentación y poder generar esas preguntas que esta semana debemos ejecutarlas, para que la próxima semana ya las analizamos y hacemos el cierre final del proyecto que estamos trabajando, ¿no? Muchísimas gracias por su atención y nos vemos mañana.